Hola, nuevamente el profeta Javier Hermoso con ustedes. Hoy voy a hablar de los dones de sanidades. Miren, es muy clara la Biblia cuando dice que son dones de sanidades. Es plural, no es singular, no dice don de sanidad. Es dones de sanidades. Esto quiere decir que en la multiforme sabiduría de Dios, el Señor manda salud y sanidades de diversas formas y maneras, y según los hermanos, algunos tienen sanidades específicas, y Dios es grande. Los dones de sanidades son las formas que Dios usa para dar la salud, la sanidad física a una persona. Te decía, por eso no dice don de sanidad. Es usado en forma plural para significar que hay un sinnúmero de maneras en que Dios puede dar la sanidad. Después de todo, al recibir la sanidad, es a Dios a quien se le debe dar la gloria. Puede recibir la sanidad una persona por medio de una fe grande. A veces es por medio de la imposición de las manos de un siervo de Dios, o varias personas llenas del Espíritu Santo que oran, profetizan e imparten dones de sanidades. Primera de Corintios 12:9 dice que es dado a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el único Espíritu. Así que encontramos, por ejemplo, un dato biográfico de siervos de Dios que en la Escritura fueron usados con sanidades. Dios es muy compasivo y es muy bueno, y Él envía sanidades. Mira, en Hechos 8 está Felipe el evangelista. Es el mismo que tenía 4 hijas que profetizaban en casa. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe les decía, y al oír y ver las señales que hacía. Porque muchos tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos y gritaban a gran voz. Y muchos de los que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Los dones de sanidades se ejercen por la fe. Y cuando hay fe, empieza a fluir el don de sanidad. Una ocasión en la ciudad de Toluca, estando ministrando a un joven, él estaba en su silla de ruedas y ya tenía años de estar allí. Alguna vez él caminó, corrió, pero hoy estaba, por situaciones de un accidente, atado a esa silla de ruedas. Y desde que lo vi, el Señor me inquietó. Me puso una compasión y me dijo, ora por él. Cuando después de predicar lo hice pasar al frente y junto con otras personas le dije, ¿crees que Jesucristo te puede levantar? Y mirándome a los ojos me dijo, sí. Pues levántate. Y me dijo, no puedo. Y entonces mirándole otra vez le tomé de la mano y le dije, levántate y anda. Usé las palabras que Jesús hizo. Y cuando él se levantó, créanme que si la multitud hizo, yo era el más sorprendido. Y se levantó sobre sus pies, se levantó, se hicieron a un lado la silla, y lo tomé de la mano y le enseñé o traté de que diera pasos por la fe. Creo en las sanidades, creo en los milagros. Cuando Felipe hacía eso había regocijo en aquella ciudad. Pero vamos a ver el pasaje. Cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Los magos van a tratar de sorprender. Hay magos que caminan en el agua o se parten el cuerpo en dos y uno dice cómo lo hacen, ¿no? Y wow, nos sorprende, ¿no? Pero eso no es nada, porque
Dios sana de verdad y Dios es compasivo y al que tiene fe le sana cosas que los magos no pueden hacer. Ese Simón le prestaba atención la gente y decían, este es el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque asombraba con trucos o con artes mágicas, demoníacas, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas noticias del reino de Dios, un Dios que reina, un Dios que ama, un Dios que perdona pecados, y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban por fe, tanto hombres como mujeres, y aún Simón mismo creyó, vio a Felipe, y continuó con Felipe, y estaba atónito de ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Jesús es alguien que hace sanidades para que la gente crea. Pero el propósito de las sanidades es también mostrar el poder y la compasión de Dios. Dice Mateo 10:1 que cuando Jesús llamó a los 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. No algunas enfermedades, algunas dolencias, no. Les dio ese poder. Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Digamos de Señor, mira cuánta gente necesita, oremos y pidamos el don de sanidades. Y tú ora por los enfermos. No es tu asunto si sanan o no. Ora con fe. Si sanan, gloria sea a Dios. Has ministrado el poder y la compasión de Dios. Y si no sanan, pues tú ya oraste, ya consolaste y has ministrado el amor de Dios. Y Dios se encargará de la persona. Cuando Jesús caminaba en la tierra, muchos que tenían aflicciones se le echaban encima para tocarle. ¿Cuál es el propósito de los dones de sanidades? Creo que el propósito de los dones de sanidades es librar al enfermo, dar consuelo al que sufre, sanar las enfermedades y también destruir las obras del diablo en el cuerpo humano. Dice Hechos 18, cómo Dios ungió con poder, con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Y él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? En cuanto a los dones de sanidades, Dios no reparte estos dones a la persona que necesita la sanidad, no. Dios reparte estos dones a personas que Él usa para traer sanidades a las personas enfermas. Cuando el Señor sana a aquella mujer enferma de flujo de sangre que dice, si tan solo tocar el borde de su manto, me imagino se abre paso entre la multitud, porque cuando toca a Jesús, Él dice, ¿quién me tocó? Y Pedro incluso le reconviene, le dice, Señor, estás viendo aquí toda esta multitud que te apretuja y preguntas quién te tocó. Y dice la Escritura, si examinas, porque poder había salido de él. La palabra dones en plural, dones de sanidades, en el lenguaje original nos muestra que Dios pone estos dones como Él quiere. A veces decía yo que Él no va a dar un don permanente, pero un don puede repetirse varias veces en el individuo que ora o está sanando a los enfermos en el nombre de Jesús. Pero Dios reparte estos dones de sanidades según se presentan las necesidades. Esto quiere decir que un individuo puede ser usado muchas veces por medio de este don. Así que debemos recordar que las sanidades
son el poder del Espíritu Santo a través de los creyentes para deshacer, para destruir la enfermedad humana, administrando la sanidad divina. ¿Cómo se administra la sanidad divina? A veces es necesaria la oración por la persona que está afligida. Es una sanidad por medio de la oración. Dice Santiago 5:13, ¿está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Así que, pues, hacer oración. Acuérdate que hablamos del don de fe. La oración que es de fe puede mucho. Jesús decía, tened fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que dijera este monte, quítate, echa en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y dice el Señor, por tanto, les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y os vendrá. Es decir, orando usted le puede decir a la enfermedad, quítate de este cuerpo y salte fuera en el nombre del Señor, dilo con fe, motiva a la gente a que crea en el Señor y será sanada. Lo he visto muchas veces. Hay un pasaje interesante, es la enfermedad de Ezequías. Wow, está en Reyes 20. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, el hijo de Amós, y le dijo, Jehová te dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Qué hizo el rey? Él entonces volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que han dado delante de ti en verdad y con corazón íntegro y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Por allá va el profeta, y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová al profeta Isaías, y le dice, vuelve y dile a Ezequías, al príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, te dice así, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Fíjate qué tremendo. El profeta había dado una palabra de juicio, el rey se arrepiente, clama a Dios, ora y es sincero con Dios. Y Dios le habla al profeta y le dice, regrésate y dile que será sanado. Y es más, le doy 15 años más. Isaías le dijo, tomen masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Conozco a un gran amigo, un profeta de Dios, de allá del estado de Hidalgo, mi amigo Carlos Guzmán. Por instrucción de Dios, una vez hizo una masa de higos con aceite de olivo, y él andaba impartiendo, porque Dios le instruyó, sanidad con esa sustancia de masa de higos con aceite. No digo que lo hagas, porque él lo recibió directamente de Dios, Isaías también, y Dios obraba. Estuvimos una gira en Guatemala y la gente pasaba y era sanada, porque el profeta llevaba esta instrucción de Dios. ¡Wow! Maravilla. Es la multiforme sabiduría de Dios que usa. Y Ezequías le había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y subiré a la casa de Jehová al tercer día? Y le dice Isaías, esta señal tendrás de Jehová y de que Jehová hará lo que ha dicho.
Había relojes de sol y dice entonces que con la sombra van proyectando y le dice, ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Ezequías respondió, bueno, cosa fácil es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová, e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. La sombra del reloj se movió para darle una señal. A quien te pida señal, ora a Dios delante de él y dile, cree y no seas incrédulo. Ahora voy a tocar el tema de sanidad y medicina, porque he escuchado amigos, compañeros, pastores que dicen no usen los medicamentos, ¿no? Su discurso era ¿para qué los medicamentos si Dios sana? Dios también hizo la ciencia, Dios también usa medicina, también usa medicamentos, usa las dos cosas, sanidad y medicina. El error es el siguiente, que la gente vaya y confíe más en un médico que en Dios. Ese es un error. Confiar más en el hombre que en Dios es un grave error, por lo menos para el cristiano. Por otro lado, si un creyente va y busca el consejo de Dios en humildad y respeto, y después usa los remedios naturales o los remedios químicos producidos por laboratorios en la ciencia médica, pues no hace mal, porque primero buscó a Dios. Y después ora y deposita fe en la confianza de ese medicamento y le dice, Dios, úsalo y lo toma. Mira, Jeremías 33:6 es un mensaje revelador. Dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina. Las dos cosas. Léelo en tu Biblia. Sanidad y medicina. Y los curaré. Les revelaré abundancia de paz y de verdad. Jeremías 33:6. Ahora bien, esto de ninguna manera significa que un cristiano no pueda recurrir a los médicos. Conozco médicos cristianos. Yo mismo he recurrido al médico cristiano y también Dios me ha usado en sanidades. Esto no va en contraposición a la fe. El problema es confiar, cifrar la confianza en los hombres aún por encima de Dios, pues ahí es donde hay pecado, ¿no? Hay pecado, confiar más en el hombre que en Dios. Hay prácticas médicas que contradicen a las escrituras. Fue precisamente el pecado de un rey, se llamó As. El rey Asa cae enfermo, no buscó a Jehová y va a buscar a los médicos antes que a Jehová. Segundo de Crónicas 16:12 dice, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Buscar a los médicos, en los tiempos bíblicos, por ejemplo, la medicina estaba muy relacionada con prácticas mágicas, con supercherías. Los egipcios y los griegos fueron médicos y usaban patas de araña y usaban hasta excrementos o hierbas bueno, había fama de ese tipo de médicos. Recurrían a los encantamientos, a los amuletos, y eso es lo que Dios abomina. Una actitud parecida a la de Asa, que no buscó a Jehová sino a los médicos, la tuvo Ocosías. Ocosías fue también uno de los reyes de Israel antes de morir. Dice la escritura en 2 de Reyes 1, 2 al 4.
Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: vayan y consulten a Belzebub, dios de Crón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló con Elías Tisbita, un profeta, y le dijo al profeta: levántate y sube a encontrarse con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel? Que van a consultar a Belzebub, el dios de Crón. Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Wow, fue la sentencia del profeta Elías y se fue. Así que confiemos sobre todo en el Dios Santo que todo lo puede, en Jesucristo, que fue muy compasivo. Y también la Biblia habla de varios ejemplos, como la sanidad por la imposición de las manos. Nuestras manos son ejemplo de la obra de Dios. La sanidad divina no terminó cuando los apóstoles murieron. Sigue estando en pie y sigue siendo una realidad en la vida de nosotros, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. También hay una sanidad por medio del uso del aceite. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Aquí tengo un aceite aromático hecho según Éxodo 30 con las especias mirra, cálamo, canela, acacia. Es el aceite de la unción. Pero puede ser aceite de olivo sencillo. ¿Qué es lo que honra a Dios cuando usamos el aceite? La obediencia. El aceite no tiene nada, porque el ungido es Jesucristo y el que sana es Jesucristo. Pero en las Escrituras el aceite se ha usado como símbolo de un medicamento y símbolo del Espíritu de Dios. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice el libro de Santiago 5, 14 al 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Hay que orar. Y únjanle con aceite en el nombre del Señor. He llegado a ministerios e iglesias donde no tienen aceite. Y Dios dice que debe haber aceite como un instrumento. Dios honra la obediencia, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¡Wow! ¡Qué rico aroma de este aceite de la unción! Más adelante vamos a expresar en estos cursos cómo se prepara. Marcos 6:13 dice que los discípulos del Señor echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. De modo que el aceite puede representar el ámbito médico y también espiritual. Así que no separemos lo físico de lo espiritual. Jesucristo es Señor tanto del cuerpo como del espíritu. Así que Dios, en su magnificencia, usa los dones de sanidades. Jesucristo usó varios métodos: la oración, la imposición de manos. En alguna ocasión escupió con su boca en un mudo y le puso los dedos en los oídos y les dijo: Éfata, sé abierto. Y el sordo oyó. Otra ocasión tomó tierra y escupió, hizo lodo con la tierra, se lo puso en los ojos del ciego y le dice: ve y lávate al estanque de Siloé. Es decir, la sanidad
Dios va a ir revelando cómo usarla. No andaba Jesús todo el tiempo con una bolsita de lodo para andar ungiendo ciegos, no. El Señor le iba mostrando qué hacer en cada caso. Así que, amigo, que Dios te use y que el Señor te use rica y abundantemente para orar por los enfermos, y en el nombre de Jesucristo ellos sean sanados y curados.